El silencio compuesto interés. Nadie lo entiende hasta que los números se vuelven tan grandes que ya no importa si alguien más los ve. A mis 99 años tengo una fortuna y pocos amigos genuinos, y no lo digo como lamento, lo digo como dato. La correlación entre mis años más solitarios y mis años más rentables no es accidental, es causalidad disfrazada de estadística personal. En 1965, Warren y yo adquirimos la Berkshire Hathaway a $19 por acción. En 2023, cada acción valía $544,389, un múltiplo de 28,650 veces en 58 años, 20% anual compuesto, sin interrupción. ¿Saben cuántas fiestas asistí durante esos 58 años? Suficientes para mantener la apariencia de humanidad, no más. Porque la matemática no espera. Los intereses compuestos no pausan porque tengas una cena pendiente. Crecen mientras duermes, mientras conversas, mientras pierdes el tiempo en reuniones que no mueven ni un centavo de tu patrimonio real. La pregunta que nadie formula correctamente no es cuánto rinde el mercado, es cuánto rinde tu tiempo. En 1973, cuando el índice Standard & Poor's 500 colapsó 48%, entre ese año y 1974, la mayoría estaba ocupada discutiendo con amigos, buscando consuelo colectivo, vendiendo en pánico porque nadie quiere sentirse solo en el error. Yo estaba calculando, comprando, acumulando posiciones que la mayoría soltó en el peor momento. La sociabilidad en crisis financiera es el mecanismo más eficiente para destruir riqueza que la humanidad ha inventado. Permíteme explicarte la aritmética de la distracción social. $10,000 invertidos al 8% anual durante 30 años se convierten en $100,626. La misma cantidad al 7% produce $76,123. La diferencia es un punto porcentual, $24,503 que desaparecen. Pero ¿de dónde viene ese punto porcentual perdido? Muchas veces no viene del mercado, viene de las comisiones que pagas cuando un asesor financiero socializa contigo antes de venderte el producto equivocado. Viene de las decisiones emocionales que tomas cuando tu entorno social te contagia el pánico. Viene de los años que desperdicias antes de empezar porque nadie en tu círculo invierte y no quieres ser el extraño que habla de fondos indexados en una barbacoa. Mi padre fue abogado durante la Gran Depresión de 1929. Vio a hombres brillantes, educados, con relaciones sociales extraordinarias, perderlo absolutamente todo. No porque fueran estúpidos, sino porque su red social los convenció de que el mercado subiría más, que vender era cobardía, que aguantar era virtud colectiva. El mercado cayó 89% entre 1929 y 1932. 89%. Si tenías $100,000 en septiembre de 1929, en julio de 1932 tenías 11,000. Y si habías pedido dinero prestado para invertir, algo que la emoción social de la época normalizó completamente, ya no tenías nada. El préstamo seguía ahí. El dinero había desaparecido. Mi padre aprendió una lección que me transmitió con una claridad que todavía escucho en mi cabeza. Cuando todos están entusiasmados, tú deberías estar calculando. Cuando todos están comprando, tú deberías estar preguntando qué venden y por qué. Esa lección vale más que cualquier relación social que haya cultivado en 99 años. ¿Por qué la soledad produce riqueza? No porque el aislamiento sea virtuoso en sí mismo, sino porque las multitudes financieras son máquinas de producir errores sincronizados. Cuando todos venden al mismo tiempo, los precios colapsan más allá de cualquier justificación fundamental. Cuando todos compran al mismo tiempo, los precios se inflan hasta niveles absurdos.
El individuo que puede separarse del ruido colectivo, que puede sentarse solo con una hoja de cálculo y calcular el valor intrínseco de un negocio, sin que su teléfono vibre con las opiniones de 20 personas que tampoco saben, ese individuo tiene una ventaja estructural que ningún algoritmo puede replicar completamente. Los estudios de Dalbar, publicados anualmente desde 1984, documentan algo devastador. El inversor promedio americano obtiene aproximadamente 4 puntos porcentuales menos que el índice al que pertenecen sus fondos, no porque los fondos sean malos, sino porque el inversor compra cuando el mercado ya subió y vende cuando ya bajó. Compra el entusiasmo, vende el pánico, y tanto el entusiasmo como el pánico son fenómenos profundamente sociales. Nadie entra en pánico solo, el pánico se contagia, la euforia se contagia. Si tu red social financiera te contagia estas emociones 4 veces por ciclo económico y cada error te cuesta 2 o 3 años de rendimiento, en 40 años habrás dejado sobre la mesa una cantidad equivalente a 2 o 3 veces tu patrimonio final. No es una metáfora, es aritmética. Déjame darte un número que nadie calcula. Si el inversor promedio obtiene 4 puntos menos que el mercado anualmente, y el mercado histórico americano rinde aproximadamente 10% nominal, el inversor promedio obtiene 6%. Sobre $10,000 iniciales en 30 años, la diferencia entre 10% y 6% es la siguiente. Al 10%, $174,494. Al 6%, $57,435. La diferencia es $117,059, 11 veces tu inversión inicial evaporada por el costo del comportamiento social en los mercados financieros. Nadie lo llama así. Todos hablan de educación financiera, de estrategia, de timing, pero el problema real se llama contagio emocional colectivo y tiene cura. Separarte del ruido suficiente tiempo para pensar con tu propia cabeza. En 1988, Warren me llamó para hablar sobre Coca-Cola. El mercado acababa de recuperarse del crash de 1987, cuando el mercado cayó 22% en un solo día. 22% en un lunes. El 19 de octubre de 1987. El pánico fue global, sincronizado, perfecto en su irracionalidad. Mientras todos analizaban el pánico, nosotros mirábamos negocios. Coca-Cola vendía 1.600 millones de porciones de bebida al día en ese momento. 1.600 millones. Cada porción dejaba un margen. Cada margen se acumulaba. El negocio no había cambiado porque el mercado cayera 22%. El precio de la acción había cambiado. Y esa diferencia entre precio y valor es el único juego que vale la pena jugar. Pagamos $1.300 millones por nuestra posición en Coca-Cola. Hoy esa posición nos paga más de $700 millones en dividendos cada año. Hemos recuperado nuestra inversión inicial más de 5 veces solo en dividendos y todavía tenemos las acciones, la mayoría que vendió en octubre de 1987 por presión social o por pánico contagiado, tardó años en recuperar su posición inicial. Nosotros compramos durante ese pánico y nunca vendimos. Esa es la diferencia entre invertir y reaccionar. Ahora vuelvo a la pregunta central. ¿Por qué la soledad es el precio de entrada a este tipo de resultado? Porque comprar cuando todos venden requiere una convicción que solo se construye en silencio, no en discusión. Cuando te rodeas de personas que también están vendiendo, su lógica contaminará la tuya aunque sea brillante. El cerebro humano no está diseñado para mantener una posición racionalmente sólida contra la presión social de un entorno que hace lo opuesto. La presión tribal es más antigua que la aritmética. Por eso, la aritmética pierde casi siempre cuando compite con la presión del grupo. Piensa en lo que sucedió en 2008. El índice Standard & Poor's 500 cayó 57% entre octubre
de 2007 y marzo de 2009, 57%. Si tenías $1.000.000 en octubre de 2007, en marzo de 2009 tenías 430,000. Y si habías financiado parte de esa inversión con deuda, la situación era exponencialmente peor. ¿Qué hizo la mayoría? Vendió. No porque el análisis fundamental de los negocios que poseían hubiera cambiado, sino porque el ruido era insoportable. Los medios, los amigos, los colegas, todos confirmando que el sistema colapsaría completamente. La presión social de vender era aplastante. Berkshire tenía $40,000 millones en efectivo en ese momento. $40,000 millones. No por accidente, porque habíamos pasado años rechazando oportunidades que parecían buenas pero que no eran extraordinarias, acumulando pacientemente mientras el mercado subía y todo el mundo nos llamaba conservadores anticuados, perdedores de oportunidades. Entonces llegó 2008 y esos $40,000 millones se convirtieron en el instrumento más poderoso del mercado. Compramos cuando nadie podía o quería comprar, y los rendimientos de esas compras en los años siguientes fueron extraordinarios, de una manera que solo la aritmética del pánico ajeno puede explicar. Goldman Sachs, General Electric, posiciones en negocios fundamentalmente sólidos, vendidos por personas que necesitaban liquidez o que simplemente no podían soportar la presión social de mantener. Nosotros compramos esa liquidez, ese pánico, esa presión ajena convertida en precio. Y lo hicimos solos, en silencio, mientras el mundo discutía el apocalipsis financiero en televisión. Aquí hay un cálculo que nadie hace correctamente. Cuando el mercado cae 50%, la mayoría de los inversores asume que necesita una recuperación del 50% para volver al punto de partida. Error matemático brutal y costoso. Si tienes $100 y pierdes el 50%, te quedan $50. Para volver a $100 desde 50, no necesitas el 50%, necesitas el 100%, el doble exacto de lo que perdiste. Ese error de cálculo no es menor, es la diferencia entre entender cuándo un activo está genuinamente barato después de una caída y cuándo todavía está caro después de una caída parcial. En 2009, el mercado había caído 57% desde su pico. Para recuperarse completamente, necesitaba subir 132% desde el fondo, no 57, 132. Quien entendía esa aritmética compraba agresivamente. Quien no la entendía esperaba señales de recuperación que llegaron demasiado tarde para aprovechar el verdadero descuento. Déjame conectar esto con algo que mi padre me dijo en 1931, en el peor momento de la Gran Depresión. Yo tenía 7 años. Él volvía del trabajo con la cara de alguien que ha visto cosas que no se olvidan. Me dijo que los hombres más inteligentes que conocía habían perdido todo, no porque fueran estúpidos, sino porque habían pedido prestado para seguir a la multitud en el camino hacia arriba, y luego no tenían efectivo para sobrevivir el camino hacia abajo. Casi 80 años después, en 2008, vi exactamente el mismo patrón. Hombres con títulos universitarios de las mejores instituciones del mundo, con acceso a información que mi padre ni soñaba, cometiendo el mismo error fundamental. La historia no repite sus palabras, pero rima con una precisión que intimida. El efectivo no es un activo pasivo, es opcionalidad, es la capacidad de actuar cuando todos los demás están paralizados. Warren lo llama oxígeno, y la metáfora es más precisa de lo que parece. No piensas en el oxígeno cuando está disponible, lo piensas exactamente un segundo después de que desaparece. El efectivo funciona igual en los mercados. Cuando todos los demás están vendiendo activos para generar efectivo, el que ya tiene efectivo puede comprar esos activos a precios imposibles en condiciones normales. Berkshire ha construido su ventaja estructural no principalmente en análisis superior, aunque eso también existe, sino en la disciplina de mantener efectivo cuando la presión social, el mercado alcista y la lógica del momento
Dicen que el efectivo es un desperdicio. En 2007, todo el mundo compraba. Nosotros acumulábamos efectivo. Nos llamaron cobardes. Un año después, ese efectivo era la diferencia entre oportunidad y sobrevivencia. ¿Por qué no puedes hacer esto si estás rodeado de personas que hacen lo opuesto? Porque el cerebro humano procesa la aprobación social y el dinero en regiones que se superponen. No es metáfora. La neurociencia lo documenta. La presión de ir contra el consenso del grupo activa las mismas respuestas de estrés que el peligro físico. Tu cuerpo literalmente no distingue entre ser atacado por un depredador y ser el único en tu grupo social que no vende cuando todos venden. Esa respuesta evolutiva funcionó perfectamente durante 200.000 años de historia humana en grupos pequeños. En los mercados financieros modernos, esa misma respuesta te destruye sistemáticamente. La soledad financiera no es una preferencia de temperamento, es el requisito mínimo para desactivar un mecanismo cerebral que fue diseñado para otra cosa. Ahora considera lo que significa esto en números concretos para alguien que comienza a los 25 años versus alguien que comienza a los 35. Si inviertes $5,000 mensuales a 7% neto anual, comenzando a los 25 años y te detienes a los 65, acumulas $4,300,000 aproximadamente. El mismo ejercicio comenzando a los 35 produce $1,800,000. La diferencia es $2,500,000. Esos 10 años perdidos entre los 25 y los 35 no te cuestan 10 años de aportes, te cuestan el equivalente a $2,500,000 en valor futuro. O dicho de otra manera, los primeros 10 años de inversión son los más poderosos porque son los que tienen más tiempo para compoundear. Los últimos 10 años, aunque importantes, no tienen la misma palanca temporal. La mayoría invierte exactamente al revés de lo que la matemática recomienda. Invierte más cuando ya es tarde y menos cuando era temprano. ¿Por qué? Porque a los 25 años el entorno social no invierte. Todos gastan. Salidas, ropa, automóviles, experiencias. La presión de pertenecer es máxima cuando los ingresos son mínimos y cuando el tiempo tiene más valor que el capital. En 1965, cuando Warren y yo tomamos control de Berkshire Hathaway a $19 por acción, ninguno de nuestros contemporáneos entendía por qué. Era una textilera en declive en New England. El negocio textil americano estaba siendo destruido por la competencia internacional. Compramos una carcasa industrial en un sector moribundo. La lógica social era que estábamos cometiendo un error costoso. La lógica matemática era diferente. Berkshire generaba efectivo suficiente para ser reinvertido en negocios mejores. No compramos una empresa textil, compramos un vehículo de capitalización. Esa distinción, invisible para el observador social, que solo veía el nombre de la empresa, fue el fundamento de 58 años de composición a 20% anual. 28,650 veces el capital inicial. Si hubieras invertido $10,000 en Berkshire en 1965, en 2023 tendrías $286,500,000. No 100,000, no 1,000,000. 286 millones. Esa es la aritmética del tiempo sin interrupciones, del silencio que no vende cuando el ruido pide vender, de la soledad que calculó cuando la multitud conversaba. ¿Cuántos de tus contemporáneos en 1965 habrían aguantado 58 años sin vender? Honestamente, casi ninguno. No porque fueran estúpidos, sino porque 58 años incluyen 4 colapsos de mercado, 2 guerras importantes, crisis de petróleo, hiperinflación, burbujas tecnológicas, crisis hipotecarias, pandemias. En cada uno de esos eventos el ruido social de vender fue ensordecedor. Mantener requería una convicción que el entorno social activamente penalizaba. Requería
ser el extraño, el anticuado, el que no entiende la nueva realidad. Esa incomodidad social tiene un precio que muy pocos están dispuestos a pagar durante décadas consecutivas. Los que lo pagan obtienen resultados que parecen mágicos a los observadores externos, pero que son simplemente la aritmética del tiempo aplicada sin interrupciones socialmente inducidas. Permíteme ahora hablar de algo que los estudios financieros raramente cuantifican. El costo social de no pertenecer al rebaño en los mercados tiene una compensación matemática directa. Cada vez que resistes la presión de vender en pánico, potencialmente te ahorras el ciclo completo de vender bajo y recomprar alto. Ese ciclo, documentado por Dalbar durante 4 décadas consecutivas, cuesta al inversor promedio aproximadamente 4 puntos porcentuales anuales contra el índice. 4 puntos. En 20 años, sobre $100,000 iniciales, la diferencia entre obtener 10% anual y 6% anual es la siguiente. Al 10%, $672,275. Al 6%, $321,000. La diferencia es $351,000 que no aparecen en ningún estado de cuenta porque son el costo invisible del comportamiento social en los mercados. $351,000 que se pagaron en forma de ansiedad, de decisiones tomadas en comunidad en lugar de en soledad, de ventas realizadas cuando el teléfono no dejaba de vibrar con malas noticias compartidas por personas que tampoco sabían qué hacer. En la estagflación de 1973 a 1982, la inflación americana promedió 9,2% anual. En 1974 alcanzó 11,1%. $1 en enero de 1973 valía aproximadamente 43 centavos de poder adquisitivo en diciembre de 1982. Quien mantuvo efectivo sin invertir durante esa década no conservó su dinero. Lo destruyó lentamente, año a año, sin ver el mecanismo porque la pérdida era invisible. La inflación es la forma más eficiente de empobrecer a personas que creen que están siendo prudentes. El efectivo bajo el colchón se siente seguro. Los números dicen otra cosa. Y durante esa misma década, quienes compraron activos reales, negocios con poder de fijación de precios, propiedades, acciones de empresas que podían trasladar la inflación a sus clientes, esas personas vieron cómo sus activos se revalorizaban en términos nominales, aunque la economía estuviera técnicamente estancada. See's Candies, que compramos en 1972 por $25 millones, podía subir el precio de sus chocolates cada año de Navidad sin perder un solo cliente regular. Ese poder de fijación de precios es el escudo contra la inflación que ningún instrumento de renta fija puede proporcionar en periodos inflacionarios prolongados. Te hago una pregunta que quiero que respondas con honestidad antes de seguir escuchando. Si en este momento tienes capital sin invertir, si tienes ahorros que están generando menos que la inflación, si tienes dinero que podría estar compoundendo, y no lo está, ¿cuál es el obstáculo real? No me digas que no sabes cómo invertir. La información está disponible gratuitamente y en mayor cantidad que en cualquier otro momento de la historia. No me digas que el momento no es el correcto. Nadie sabe cuál es el momento correcto, y esperar el momento perfecto es estadísticamente la estrategia más costosa documentada en la literatura financiera. Dime la verdad. ¿Es que las personas que te rodean tampoco invierten y hacerlo te haría sentir diferente? ¿Es que gastar es más cómodo socialmente que acumular? ¿Es que la conversación sobre tus inversiones en una cena es más incómoda que la conversación sobre el automóvil nuevo que no deberías haber comprado? Esas preguntas no son retóricas, son el diagnóstico real de por qué la mayoría no construye riqueza a pesar de tener acceso a exactamente la misma aritmética que Warren y yo usamos durante décadas. El automóvil es el ejemplo perfecto de la inversión social versus la inversión financiera.
El americano promedio gasta aproximadamente $48,000 en un vehículo nuevo en 2025. Lo financia a 6 años a tasas de interés que promedian 7% anual. El pago mensual ronda los $800. En 6 años, habrá pagado aproximadamente $57,600 por un activo que en ese mismo periodo habrá perdido entre el 50 y el 60% de su valor. El automóvil que costó $48,000 vale $20,000 6 años después, pero el comprador pagó $57,600. La pérdida real es $37,600 en 6 años. Ahora calcula qué habría sucedido con esos $800 mensuales invertidos a 8% anual durante 6 años. $59,573. En lugar de una pérdida de $37,600, una ganancia de $11,573 y una base de capital de casi $60,000 para seguir compoundando. La diferencia entre esas dos decisiones en 30 años, considerando lo que esos $60,000 continúan creciendo, es de aproximadamente $600,000. Un automóvil de $48,000 financiado a los 35 años te cuesta $600,000 a los 65. Nadie calcula eso en el concesionario. Nadie lo calcula porque el entorno social celebra el automóvil nuevo y no tiene forma de celebrar los $600,000 invisibles que no existen en el futuro. Yo conduje el mismo automóvil durante años que mis vecinos consideraban inadecuado para alguien de mi posición. Mi posición no necesitaba ser señalizada con metal depreciable. Mi posición estaba en los estados de cuenta de Berkshire. Esa distinción entre riqueza real y señalización de riqueza es quizás la más importante que existe en finanzas personales, y casi nadie la enseña porque no hay industria que se beneficie de que la aprendas. Las industrias automotriz, de moda, de restaurantes, de vacaciones premium, todas subsisten exactamente de tu incapacidad para distinguir entre tener riqueza y parecer tenerla. En 2023, un estudio publicado por la Reserva Federal Americana documentó que el 50% de los hogares americanos no podría cubrir una emergencia de $400 sin pedir prestado. $400. El mismo país que tiene el mercado financiero más sofisticado del mundo, el mismo país donde la información sobre inversión es gratuita y abundante, tiene a la mitad de su población a $400 de una crisis. Eso no es ignorancia financiera. Es el resultado matemático de décadas de decisiones socialmente optimizadas. Comprar lo que el entorno compra, gastar en lo que el entorno gasta, señalizar el estatus que el entorno valora. El sistema no falla. Funciona exactamente como está diseñado para funcionar. Funciona para extraer capital de quienes priorizan pertenencia sobre aritmética y acumular ese capital en manos de quienes hacen lo opuesto. Vuelvo a un cálculo que mencioné antes, pero que ahora quiero llevar a su conclusión completa. Los primeros 10 años de inversión son los que determinan el resultado final, no los últimos. Los primeros. Si inviertes $10,000 a los 25 años al 8% anual y no tocas ese dinero hasta los 65, terminas con $217,445. Esa es la contribución de 40 años de composición sobre $10,000 iniciales. Ahora considera que esos $10,000 no los inviertes a los 25, sino a los 35. 30 años de composición en lugar de 40. Resultado, $100,626. La diferencia es $116,819 que desaparecen por esperar 10 años. Una década de conversaciones, de salidas, de gastos socialmente aprobados te cuesta $116,819 en valor futuro sobre una sola inversión de $10,000. Multiplica eso por todos los años de ingresos que no invertiste en esa primera década, y el número se vuelve intolerable para cualquier persona
que lo calcule con honestidad. ¿Por qué nadie lo calcula? Porque calcularlo requiere confrontar decisiones pasadas que ya no pueden deshacerse. El cerebro humano evita ese tipo de dolor con una eficiencia extraordinaria. Preferimos no saber cuánto nos costó la primera década de gastos sociales que saberlo y no poder cambiarlo. Pero aquí está la trampa de ese razonamiento. Si tienes 40 años hoy y no calculaste el costo de tus primeros 15 años de vida laboral, calcular el costo de los próximos 25 años que todavía puedes controlar se vuelve urgente de una manera diferente. El pasado está fijo. El futuro todavía es aritmética maleable. Warren me dijo algo en 1980 que no olvidé nunca. Me dijo que el error más costoso que un inversor puede cometer no es una mala inversión. Las malas inversiones se recuperan con el tiempo si tienes la disciplina de mantener. El error más costoso es no empezar, porque no empezar no produce una pérdida visible. No hay un número en rojo en ningún estado de cuenta. Solo hay el silencio de los números que nunca existieron, de los intereses que nunca se compusieron, de los años que pasaron sin que el capital trabajara. Ese silencio es el más caro de todos porque es invisible hasta que es demasiado tarde para cambiar la ecuación fundamental. Considera el caso de alguien que a los 45 años decide finalmente comenzar a invertir seriamente. Le quedan 20 años hasta los 65. Si invierte $2,000 mensuales a 7% neto anual durante esos 20 años, acumula aproximadamente $1,052,000, una cantidad respetable. Pero si esa misma persona hubiera comenzado a los 25 con solo $600 mensuales, la misma tasa, 40 años de composición, habría acumulado $1,489,000. Con la tercera parte del aporte mensual, 40 años de composición producen más que $2,000 mensuales durante 20 años. Eso es lo que significa que el tiempo vale más que el capital en la ecuación del interés compuesto. Y ese tiempo se desperdicia exactamente en los años donde la presión social de gastar es máxima. Y la disciplina de invertir tiene el mayor costo social percibido. En 1987, el mes antes del crash del 19 de octubre, el índice Standard & Poor's 500 había subido 44% en el año. 44% en 9 meses. El entusiasmo era universal. Los taxistas de Nueva York recomendaban acciones. Los peluqueros tenían carteras de inversión. La señal más confiable de que un mercado está sobrevaluado no es ningún indicador técnico. Es cuando las personas que normalmente no invierten empiezan a invertir porque todos los demás lo hacen. Ese momento de universalización del entusiasmo es exactamente cuando el riesgo es máximo y el rendimiento esperado es mínimo. Pero ese también es el momento donde la presión social de participar es absolutamente insoportable. Si no estás comprando en un mercado que sube 44% en un año, tu entorno social te considera un necio. Un mes después del pico, el 22% se evaporó en un solo día. Los necios resultaron ser los únicos que conservaban su capital. Hay una palabra que los economistas conductuales usan para describir esto: FOMO. El miedo a perderse algo es el mecanismo psicológico más explotado por los mercados financieros en su fase alcista, y es profundamente social en su naturaleza. No tienes FOMO en soledad. Tienes FOMO cuando ves a otros ganar lo que tú no estás ganando. Cuando tu vecino te cuenta que su cartera subió 30%. Cuando tu colega menciona casualmente la ganancia de su criptomoneda. Esas conversaciones no son información financiera. Son el mecanismo de transmisión del error. Y son completamente inevitables si pasas tiempo suficiente en entornos sociales donde el dinero es tema de conversación en mercados alcistas. La pregunta que debes hacerte no es si el mercado va a subir o bajar. Esa pregunta no tiene respuesta confiable en el corto plazo. La pregunta es
si tu proceso de toma de decisiones financieras es inmune al contagio social, o si está completamente expuesto a él. Si la respuesta es que está expuesto, entonces tu rendimiento a largo plazo ya está determinado estadísticamente. 4 puntos porcentuales menos que el mercado, año tras año, durante décadas, hasta que el costo acumulado sea el equivalente a una fortuna que nunca existió. Déjame ahora hablar de algo que raramente se discute en el contexto de la inversión a largo plazo: el costo del entretenimiento financiero. Las noticias financieras de televisión, los podcasts de inversión, las redes sociales dedicadas a mercados, no existen para hacerte rico, existen para mantenerte comprometido con su plataforma el mayor tiempo posible. El modelo de negocio del entretenimiento financiero requiere que los mercados sean emocionantes, que cada movimiento sea significativo, que cada dato económico cambie el panorama fundamental. Porque si la respuesta correcta es comprar un fondo indexado, configurar aportes automáticos y no mirar tu cartera más de una vez al año, entonces no hay contenido que producir, no hay audiencia que retener, no hay publicidad que vender. El inversor que no mira su cartera generalmente supera al que la monitorea diariamente. Esto está documentado en múltiples estudios. Fidelity Investments publicó un análisis interno que reveló que sus cuentas con mejor rendimiento a largo plazo pertenecían a clientes que habían muerto o que simplemente habían olvidado que tenían la cuenta. No habían tomado ninguna decisión en años, ninguna venta en pánico, ninguna compra en euforia, solo composición ininterrumpida. La inacción en inversión de largo plazo no es debilidad, es la estrategia más difícil de ejecutar y la más rentable de las documentadas. 99 años me han enseñado que la sabiduría financiera genuina no es compleja. Es simple pero psicológicamente costosa. Compra buenos negocios o fondos que los representen, paga precios razonables, mantén sin importar el ruido externo, agrega capital consistentemente, espera. La dificultad no está en ninguno de esos pasos individualmente, está en ejecutarlos todos durante décadas consecutivas, mientras el mundo social a tu alrededor hace exactamente lo contrario en los momentos más críticos. Esa ejecución consistente en medio del ruido es lo que separa los resultados extraordinarios de los mediocres. Y esa ejecución requiere exactamente el nivel de separación del consenso social que la mayoría no está dispuesta a pagar, no porque sea imposible, sino porque el costo social es inmediato y visible, mientras que el beneficio financiero es diferido e invisible durante años. Permíteme darte un ejemplo personal que ilustra esta tensión con precisión matemática. En 1969, después de varios años extraordinarios en los mercados, Warren disolvió su sociedad de inversión. El mercado estaba caro. Las valoraciones no tenían sentido frente a los fundamentos. Warren devolvió el dinero a sus socios y se retiró temporalmente. El consenso financiero de la época fue que había perdido el toque, que se había vuelto demasiado conservador, que los nuevos instrumentos del mercado lo habían dejado obsoleto. Durante los siguientes años, mientras el mercado continuaba subiendo irracionalmente, esa narrativa se reforzó socialmente. 2 años después, el mercado colapsó 48%. Warren tenía efectivo. Los que se habían burlado de su conservadurismo tardaron años en recuperar sus posiciones. La incomodidad social de ser el que se sale cuando todos están entrando tiene un nombre en aritmética financiera. Se llama alfa. Y ese alfa tiene un precio de entrada que se paga en reputación, en conversaciones incómodas, en ser el extraño del grupo que no participa en el entusiasmo colectivo. Ahora, quiero hablar de los últimos 40 años de un proceso de composición, porque aquí está la revelación que más sorprende a quienes la calculan por primera vez. Si tienes $10,000 compoundando al 10% anual durante 40 años,
terminas con $452,592. Ahora observa cómo se distribuye ese crecimiento en el tiempo. Después de 10 años, tienes $25,937. Después de 20 años, tienes $67,275. Después de 30 años, tienes $174,494. Y después de 40 años, $452,592. Observa lo que sucede en la última década. Entre los 30 y los 40 años, el capital crece en $278,098. Eso representa el 61% del resultado total generado en solo el 25% del tiempo total. Los últimos 10 años producen más que los primeros 30 combinados. Esa es la razón por la cual interrumpir el proceso en cualquier punto antes del final es matemáticamente devastador. Y esa es también la razón por la cual cada año que no comienzas no te cuesta un año, te cuesta el equivalente a la última década entera de composición. En la práctica, esto significa algo brutal para alguien que está considerando retirar su capital para financiar un gasto social, una reforma costosa, un automóvil de lujo, unas vacaciones extraordinarias financiadas con capital invertido. Si retiras $50,000 de una cartera a los 45 años que estaba en camino a producir $1 millón a los 65, no estás gastando $50,000. Estás gastando el valor compuesto de esos 50,000 durante 20 años más. Al 8% anual, $50,000 en 20 años son 230 y $3,478. Estás gastando $233,000 de poder adquisitivo futuro en una decisión que el entorno social quizás aplaude hoy. La cocina renovada, el automóvil admirado, las fotografías de las vacaciones. Y el costo real, invisible, diferido, es $233,000 que no existirán cuando los necesites. Mi madre nunca entendió por qué yo no gastaba de la misma manera que mis colegas abogados cuando ejercí brevemente esa profesión. Le expliqué una vez. Le dije que cada dólar que no gastaba hoy valía $4 en 15 años al 10%. Ella me miró como si estuviera hablando de magia. No era magia. Era la fórmula del valor futuro que cualquier estudiante de matemáticas de secundaria puede calcular en 10 minutos. Pero la diferencia entre saber la fórmula y aplicarla consistentemente durante décadas en medio de la presión social de gastar es la diferencia entre una vida financiera ordinaria y una extraordinaria. Déjame hablar ahora de los fondos de inversión activos, porque aquí hay una industria entera construida sobre el malentendido más costoso de las finanzas modernas. Existe la creencia generalizada de que pagar a gestores profesionales para seleccionar acciones produce mejores resultados que simplemente comprar el índice completo. Los datos contradicen esa creencia con una brutalidad que la industria lleva décadas intentando enterrar. En periodos de 20 años, entre el 80 y el 90% de los fondos de gestión activa rinden menos que su índice de referencia. Menos, no igual, menos, y lo hacen cobrando comisiones que promedian entre 1 y 2% anual sobre el capital gestionado. Esa comisión, que parece trivial expresada como porcentaje, es devastadora expresada como capital acumulado en el tiempo. Considera esto. $100,000 al 7% anual durante 30 años producen $761,022, el mismo capital con una comisión de gestión de 1,5% anual, que reduce el rendimiento neto a 5,5%. Produce $465,741. La diferencia es $295,281, casi 3 veces el capital inicial evaporado en comisiones sobre 30 años. Y recuerda que el 80% de esos fondos que cobran esa comisión tampoco obtienen el 7% bruto. Obtienen menos que el índice
antes de comisiones y significativamente menos después. El producto financiero que más se vende globalmente, la gestión activa de carteras, es estadísticamente el peor producto financiero disponible para el inversor de largo plazo. Y se vende con tanto éxito precisamente porque requiere interacción social, requiere reuniones, presentaciones, gestores carismáticos que explican su estrategia con confianza, materiales de marketing sofisticados. Todo el aparato social de la inversión está diseñado para generar confianza en un producto que los datos demuestran que no la merece. Warren y yo llevamos décadas diciéndolo. En cada carta anual de Berkshire, en cada entrevista, en cada conferencia. El fondo indexado de bajo costo, mantenido durante décadas, supera a la gestión activa con una consistencia estadística que no debería quedar ninguna duda razonable. Y sin embargo, los activos bajo gestión activa globalmente superan los 100 billones de dólares. 100 billones. Porque la gestión activa se vende con conversaciones, con relaciones, con la ilusión de que alguien inteligente cuida tu dinero mejor que un algoritmo que replica un índice. Esa ilusión social vale decenas de billones en comisiones anuales, extraídas de personas que podrían estar acumulando ese capital para sí mismas. En 1993 hice una apuesta pública. Ofrecí apostar que ningún gestor de fondos de cobertura podría superar el índice Standard & Poor's 500 en un periodo de 10 años. Ted Seides, de Protégé Partners, aceptó el desafío. Eligió 5 fondos de cobertura para competir contra el índice durante 10 años, desde 2008 hasta 2017. El resultado fue el siguiente. Los fondos de cobertura seleccionados por un profesional experimentado produjeron un rendimiento anual promedio de 2,2%. El fondo indexado del Standard & Poor's 500 produjo 7,1% anual. Sobre $1 millón, la diferencia en 10 años fue la siguiente. Los fondos de cobertura convirtieron el millón en 220,000 adicionales. El fondo indexado convirtió el millón en 940,000 adicionales. El índice produjo 4 veces más que la gestión sofisticada y cara. Esa apuesta no la hice para humillar a nadie. La hice para que el dato existiera de manera pública e irrebatible. El resultado fue exactamente el que la estadística de 4 décadas predecía. ¿Por qué sigo viendo personas que pagan comisiones de gestión activa a pesar de que estos datos son públicos, verificables y consistentes durante décadas? Porque los datos no los presentan sus gestores en las reuniones anuales de cartera. Porque sus amigos, que también tienen fondos de gestión activa, no calculan el costo real de esas comisiones. Porque el gestor es encantador, parece competente y la reunión transcurre en una oficina que señaliza éxito. El entorno social de la inversión activa está cuidadosamente diseñado para que el cliente nunca haga la pregunta correcta. La pregunta correcta es esta. Después de sus comisiones, en los últimos 20 años, ¿cuánto menos he ganado que el índice? Esa pregunta termina la reunión antes de empezar y destruye el modelo de negocio completo. Por eso nadie la hace en voz alta en esas reuniones. Por eso yo la hago ahora, a mis 99 años, cuando ya no tengo nada que perder socialmente, al decir lo que los números dicen con claridad absoluta. La aritmética de la soledad financiera llega a su conclusión más clara cuando comparas 2 vidas paralelas, 2 personas que comienzan con el mismo capital, los mismos ingresos, el mismo acceso a información. Una optimiza para pertenencia social, la otra optimiza para composición matemática. La primera gasta donde su entorno gasta, invierte cuando su entorno invierte, vende cuando su entorno vende. La segunda gasta menos de lo que su ingreso permite, invierte consistentemente independientemente del ciclo de mercado, mantiene independientemente del ruido externo. En 20 años, sus patrimonios son comparables con variaciones normales. En 30 años,
la diferencia empieza a ser visible. En 40 años, la diferencia es de una magnitud que el primer individuo no puede racionalizar sin confrontar décadas de decisiones que ya no puede deshacer. No hay forma suave de decir esto. La pertenencia social tiene un precio, y ese precio se paga en la única moneda que el tiempo no devuelve. A mis 99 años tengo la perspectiva que solo dan las décadas. He visto ciclos completos de euforia y pánico, de consenso y disrupción, de certezas colectivas que resultaron ser errores masivos. Y lo que permanece constante en toda esa historia es la aritmética. Los números no cambian de opinión por presión social, no se dejan llevar por el entusiasmo de una época, no venden en pánico porque sus vecinos venden. El dinero compuesto durante décadas en buenos activos produce exactamente lo que la matemática predice, sin importar cuántas conversaciones se hayan tenido alrededor de su evolución. Esa neutralidad matemática es simultáneamente la característica más poderosa y la más difícil de aprovechar que tienen los mercados financieros. Poderosa porque funciona para cualquiera que la aplique consistentemente. Difícil porque aplicarla consistentemente requiere exactamente el nivel de independencia del consenso social que la evolución no diseñó para el ser humano promedio. La elección que tienes frente a ti no es entre invertir o no invertir, es entre dos tipos de vida completamente diferentes. Una vida optimizada para la aprobación del presente, otra optimizada para la libertad del futuro. Las dos son legítimas como elecciones humanas, pero solo una de ellas produce los resultados que la mayoría dice querer cuando se le pregunta. La brecha entre lo que las personas dicen que quieren financieramente y lo que hacen con su dinero cotidianamente es el espacio donde se destruye la mayor cantidad de riqueza potencial en el mundo moderno, no en crisis financieras, no en malas inversiones, en la distancia entre la intención declarada y el comportamiento real, mantenida durante décadas de decisiones pequeñas, tomadas bajo presión social. Yo elegí los números. Elegí el silencio de las hojas de cálculo sobre el ruido de las reuniones sociales en los momentos críticos. Elegí mantener cuando vender era más cómodo socialmente. Elegí acumular cuando gastar era más aprobado por mi entorno. Y a los 99 años, con la aritmética de esas decisiones completamente visible en retrospectiva, no tengo ninguna duda sobre si el precio de la soledad financiera valió lo que costó. Valió exactamente lo que la matemática predijo que valdría, ni más ni menos, con la precisión fría e indiferente que solo tienen los números cuando se les da suficiente tiempo para hacer su trabajo. La pregunta final no te la puedo responder yo. Solo tú sabes cuánto te cuesta pertenecer. Solo tú sabes cuántos años llevas pagando ese precio sin calcular su equivalente en capital futuro, pero ahora tienes la aritmética, y la aritmética no miente, no negocia, no te consuela con excepciones, solo hace lo que siempre ha hecho: crecer en silencio, sin importar si alguien está mirando, sin importar si el entorno aprueba, sin importar si la decisión es socialmente costosa en el momento en que se toma. Ese crecimiento silencio es el único tipo de riqueza que 99 años me han enseñado que es genuinamente real. Permíteme añadir una capa que raramente aparece en las discusiones sobre riqueza y que cambia fundamentalmente los cálculos que hemos estado haciendo. El lugar donde vives no es una constante, es una variable, y como variable tiene un impacto matemático sobre tu capacidad de acumular capital, que la mayoría nunca considera porque nadie en su entorno social lo ha considerado tampoco. En 2025, el costo de vida promedio para una familia de 4 personas en San Francisco, California, ronda los $120,000 anuales. La misma familia con el mismo estilo de vida ajustado en ciudades como Medellín en Colombia, Ciudad de México, Lisboa en Portugal o Bucarest en Rumania vive cómodamente con entre 35 y $50,000 anuales. La diferencia es entre 70 y $85,000 por año que pueden ser invertidos en lugar de consumidos. A 8% anual,
$80,000 anuales adicionales invertidos durante 15 años producen $2,173,000 de capital acumulado, $2,173,000 que no existen si permaneces donde tu entorno social espera que permanezcas. Esto no es una teoría, es geografía aplicada a la aritmética del capital, y el obstáculo para ejecutarlo no es logístico, es profundamente social. Dejar el país donde creciste, donde viven tus amigos, donde tu familia espera verte en las festividades, tiene un costo social inmediato y visible. El beneficio financiero es diferido e invisible durante años. Ese patrón ya lo reconoces. Es exactamente el mismo patrón que hemos estado analizando en cada dimensión de la decisión financiera a lo largo de esta conversación. Warren y yo nunca necesitamos geografía para construir capital porque el mercado americano nos ofrecía suficientes oportunidades. Pero en 1965, cuando comenzamos, los costos de vida en Omaha eran una fracción de los de Nueva York o Los Ángeles. Esa elección geográfica no fue accidental. Omaha nos permitía operar con una estructura de costos que habría sido imposible en los centros financieros tradicionales. El resultado fue que podíamos reinvertir una proporción mayor de cada dólar ganado en lugar de consumirlo en el costo de señalizar que pertenecíamos al centro del poder financiero mundial. La humildad geográfica de Omaha fue parte de la ventaja estructural de Berkshire durante décadas. Nadie lo analiza así. Todos hablan de la genialidad de la selección de acciones, pero vivir donde el costo de vivir permite acumular es tan importante como saber qué comprar con lo que acumulas. Hay otro ángulo de este mismo problema que merece ser calculado con precisión: el impuesto. No el impuesto como concepto abstracto de ciudadanía, sino el impuesto como variable matemática que determina cuánto de tu rendimiento bruto se convierte en rendimiento neto para ti. En los Estados Unidos, las ganancias de capital a largo plazo tributan entre el 15 y el 20% para la mayoría de los inversores. En países como Portugal, bajo ciertos regímenes fiscales disponibles para residentes no habituales, esa tasa puede ser significativamente menor. En otros países de América Latina, la tributación sobre inversiones internacionales tiene estructuras completamente diferentes que pueden ser legalmente más eficientes dependiendo de tu situación específica. No te estoy dando consejo fiscal, te estoy diciendo que el impuesto es una variable en la ecuación del capital acumulado y que ignorar esa variable porque nadie en tu entorno social habla de planificación fiscal internacional es exactamente tan costoso como ignorar la tasa de comisión de tu fondo de inversión. Un punto porcentual de diferencia en la tasa impositiva sobre 30 años de inversión tiene el mismo tipo de impacto matemático que un punto porcentual de diferencia en el rendimiento bruto. Significativo, duradero, invisible hasta que calculas el número final. En 1974, Berkshire pagó impuestos sobre ganancias de capital en varias transacciones que, en retrospectiva, preferiríamos haber estructurado de manera diferente. Aprendimos que la eficiencia fiscal no es evasión, es diseño. Es construir la estructura de tus inversiones de manera que la menor cantidad posible de tu rendimiento bruto se pierda en el camino hacia convertirse en rendimiento neto. Cada dólar de impuesto pagado innecesariamente es un dólar que no compoundea durante las décadas siguientes. En cantidades pequeñas, la diferencia parece trivial. Compuesta durante 30 años, la diferencia puede ser el equivalente a varios años de ingreso total. Déjame ahora hablar de la deuda, porque no hay conversación completa sobre acumulación de capital sin hablar de su enemigo más eficiente. La deuda de consumo, específicamente, es el mecanismo más sofisticado jamás inventado para transferir riqueza desde quienes la tienen en potencia hacia quienes ya la tienen en realidad. La tarjeta de crédito promedio americana cobra entre el 16 y el 24% de interés anual.
Cuando yo te explico que el capital compuesto al 8% durante 30 años se multiplica por 10, te está generando riqueza. Cuando debes dinero al 20% anual, el mismo mecanismo opera en tu contra con más del doble de potencia. No eres el inversor en esa ecuación, eres el activo. Eres el instrumento mediante el cual el capital del banco se multiplica. $1,000 de deuda en tarjeta de crédito al 20% anual que no pagas durante 5 años se convierten en $2,483. En 10 años, en $6,192. La misma aritmética que te hace rico cuando opera a tu favor te destruye cuando opera en tu contra, y opera en tu contra con una eficiencia perfecta, porque las compras que generan esa deuda son compras socialmente aprobadas. La cena, el viaje, la ropa, el regalo. Nadie te presiona a invertir. Todo el mundo te acompaña a gastar. El entorno social es perfectamente neutral respecto a tu acumulación de capital y perfectamente facilitador de tu consumo. Esa asimetría no es accidental. En 2025, la deuda total de tarjetas de crédito en los Estados Unidos supera el $1 billón. Un billón, un 1 seguido de 12 ceros, distribuido entre aproximadamente 160 millones de titulares de tarjetas. Eso es aproximadamente $6,000 por titular. Al 20% de interés anual, cada titular paga aproximadamente $1,200 anuales solo en intereses. $1,200 que no producen ningún activo, ningún rendimiento, ningún capital acumulado. Solo transfieren riqueza desde el titular de la tarjeta hacia el banco que la emitió. Si esos $1,200 anuales se invirtieran en lugar de pagarse en intereses durante 30 años, al 8%, producirían $147,000. $147,000 de capital que no existen porque se pagaron como el costo de comprar cosas que el entorno social aprobó en su momento. A mis 99 años he visto suficientes ciclos económicos para reconocer un patrón que se repite con una regularidad que debería alarmar a cualquier persona que lo observe. El patrón es este. Las economías generan prosperidad creciente durante períodos extendidos. Esa prosperidad se distribuye de manera profundamente desigual, no principalmente porque el sistema sea injusto en su diseño abstracto, sino porque las personas que están en el extremo que acumula hacen consistentemente lo opuesto de lo que hacen las personas que están en el extremo que consume. Los que acumulan compran activos cuando son baratos y los mantienen cuando suben. Los que consumen compran bienes que se deprecian cuando están en moda y los reemplazan cuando cambia la moda. La diferencia entre esas dos categorías de comportamiento, repetida durante 30 o 40 años, produce diferencias patrimoniales que parecen injusticias sistémicas desde afuera, pero que desde adentro son el resultado acumulado de miles de decisiones individuales tomadas bajo presión social. No te digo esto para consolarte con la ilusión de que el sistema es perfectamente meritocrático. No lo es. Hay barreras reales de acceso, hay asimetrías de información genuinas, hay ventajas heredadas que cambian las condiciones iniciales de manera significativa. Todo eso es real y documentable. Pero también es real que dentro de las condiciones que la mayoría de las personas en economías de ingresos medios se enfrentan, el margen de mejora disponible a través de decisiones financieras consistentes es suficientemente grande para cambiar el resultado de vida de manera fundamental. Y ese margen se destruye casi completamente por la presión social de consumir al nivel del entorno, de señalizar estatus con bienes depreciables, de priorizar la aprobación presente sobre la independencia futura. Piensa en lo siguiente. Si el 50% de los hogares americanos no puede cubrir una emergencia de $400, como documentó la Reserva Federal, y el mercado americano ha producido rendimientos promedio del 10% anual durante el último siglo, la explicación no puede ser que el mercado no genera suficiente riqueza.
La explicación tiene que ser que el mecanismo de participación en esa riqueza está sistemáticamente bloqueado por comportamientos que el entorno social facilita y que la aritmética financiera penaliza. Gastar antes de ahorrar, consumir antes de invertir, señalizar antes de acumular. Esos tres comportamientos perfectamente normales desde la perspectiva social son matemáticamente devastadores cuando se mantienen durante décadas. Warren tiene una frase que resume todo lo que hemos estado discutiendo en un solo principio. No la inventó él. La aprendió de Benjamin Graham, que la aprendió de su propia experiencia con mercados que operan según lógicas que el comportamiento social nunca logra anticipar correctamente. La frase es esta: sé codicioso cuando otros son temerosos y temeroso cuando otros son codiciosos. En 5 palabras, Graham capturó la inversión del consenso social que produce rendimientos extraordinarios. Cuando el entorno es temeroso, la presión social es vender. Ser codicioso en ese momento requiere exactamente el nivel de independencia del consenso que hemos estado describiendo durante esta conversación. Cuando el entorno es codicioso, la presión social es comprar. Ser temeroso en ese momento requiere resistir el FOMO colectivo cuando la resistencia tiene el mayor costo social. Ese principio simple, ejecutado consistentemente durante 40 años, es la explicación completa de por qué Berkshire Hathaway ha producido los rendimientos que ha producido. No hay magia, no hay algoritmo secreto, no hay información privilegiada que explique 28.650 veces el capital inicial en 58 años. Hay disciplina para operar en dirección opuesta al consenso social en los momentos donde el costo de esa oposición es más alto. Esa disciplina no se enseña en ninguna escuela de negocios porque no puede ser codificada en un proceso replicable. Solo puede ser internalizada a través de la convicción profunda de que la matemática es más confiable que el estado emocional colectivo de cualquier mercado en cualquier momento. He llegado al final de lo que tengo para decirte esta tarde. No porque no haya más que decir, sino porque lo esencial ya está dicho, y repetirlo sería exactamente el tipo de enrolación que he pasado 99 años aprendiendo a evitar. La aritmética del silencio es real. El costo de la pertenencia social en términos de capital acumulado es calculable y es devastador cuando se mide con honestidad. La elección entre optimizar para la aprobación del presente y optimizar para la independencia del futuro es genuina, binaria y consecuente, de una manera que ninguna cantidad de motivación o consuelo puede cambiar. Tienes la matemática, tienes los ejemplos históricos, tienes la aritmética de 4 crashes de mercado observados en persona, de 58 años de composición documentada, de décadas de datos que confirman el mismo patrón con una consistencia que no debería dejar dudas razonables. Lo que hagas con eso es la única variable que todavía está en tu control, no el mercado, no la economía, no las tasas de interés, no las políticas gubernamentales. Solo lo que haces con el tiempo y el capital que todavía tienes disponibles. Esa variable y únicamente esa determina si la aritmética trabaja para ti o si sigue trabajando para todos los demás a tu costa. A mis 99 años, te garantizo que la matemática no espera, y tampoco espera el tiempo que todavía te queda para usarla.